Hola, ¿qué tal? Pues a mí me gustaría iniciar esta introducción haciendo un recorrido histórico sobre los feminismos, para después justamente pasar con teoría queer, posteriormente dar ese contexto de cómo nace Judith Butler a partir de esta teoría, cómo la origina, cómo la va creando, y terminar con lo que es sexualidad femenina. ¿No? En principio, para iniciar este recorrido justamente histórico feminista, me gustaría retomar principalmente las aportaciones de Nuria Varela, donde señala o separa a los feminismos básicamente como en olas, las construye en olas, pero me gustaría más que se viera principalmente como movimientos o como corrientes, epistémicas, que creo que es una visión un poco más, compleja y lo observa mucho más epistémicamente, sí, desde mi percepción. Entonces, desde la primera ola, Nuria Varela lo que establece es, la creación básicamente de toda esta, pedagogía feminista, en donde principalmente surgen lo que son las feministas denominadas así liberales o igualitarias, que lo que buscan principalmente es esa igualdad de género entre hombres y mujeres, se busca la libertad, de las mujeres, los derechos básicos, que las mujeres obtengan esos derechos básicos, principalmente se centra en derechos civiles y políticos, y todo esto se va dando en un marco entre el siglo, XVI y siglo XIX. Dentro de la segunda ola, ya va estableciendo un poco más lo que va siendo este movimiento sufragista, que nace a partir de ese primer movimiento liberal igualitario, y lo que busca, como su propio nombre lo dice, es, poner a las mujeres dentro del este marco político, dándoles derecho al voto, básicamente, ¿no? Posteriormente, igual dentro de esta segunda ola, lo que llega a continuación es esta otra corriente que se denomina mucho como feminismo socialista y que va mucho hacia las mujeres, ya generando esta conciencia de clase, ¿no? Las ideas de Marx, de Engels, empiezan a tomar, forma, perdón, y, empiezan a llegar justo dentro de esta visión feminista. Entonces, se ven más cuestiones de, independencia económica, se observa el trabajo doméstico como trabajo impago, se observa justamente toda esta división de clase dentro de esta, del movimiento feminista y dentro de esta división de género, ¿no? Las intersecciona. Pues, a finales de esta segunda ola van naciendo las raíces de lo que va a llamarse como feminismo radical y que, entra con Simone de Beauvoir, con El segundo sexo, lo que va justo generando estas bases para lo que se conoce como este feminismo, ¿no? Ya en la tercera ola es cuando toma, consolidación este tercer movimiento y básicamente lo que igual establece en principio es una igualdad, es una liberación sexual. Ya desde esta parte complejiza mucho más todo el movimiento, toma como parte principal, ya no solo observa la opresión de las mujeres en sentido de, una estructura de producción, sino que genera su propia historicidad y empieza a surgir su propia estructura que poco a poco se va consolidando como la estructura patriarcal y, toma otros temas que también son de mucho interés, como la violencia de género, la violencia intrafamiliar, los feminicidios, las violaciones, etcétera. Básicamente todas estas olas, forman lo que se denomina básicamente como el mainstream de, los feminismos. A partir de esa tercera ola, lo que nacen son un montón de corrientes que salen de ese mainstream y que se van complejizando poco a poco, conforme llega la, propia interseccionalidad, ¿no? Se unen muchísimo más corrientes, epistémicas y empiezan a generarse otras visiones de esto. Fuera de este mainstream, justamente, algo que empieza a surgir son otras teorías, como por ejemplo está, el ecofeminismo, que lo que hace es, observar a la mujer como un cuerpo
y critica justamente el cómo este sistema patriarcal lo que hace es observar al cuerpo como un territorio a colonizar. Entonces, observa esta dominación del medio ambiente junto con la dominación, de las mujeres, ¿no? También tenemos el anarcofeminismo que establece y busca más bien, el desmantelamiento del Estado para poder desmantelar el patriarcado y generar otro tipo de relaciones de forma diferente. Promueve mucho justo la autogestión y la, autodefensa colectiva. También están los feminismos negros, que también buscan principalmente observar las vivencias de las mujeres negras a partir de esta interseccionalidad de raza, clase y género, entre otras corrientes más, ¿no? Dentro de todo, justo esta zona fuera de este mainstream, nace lo que es la teoría queer, que un poquito más adelante me gustaría volver a ya explicarlo un poco más a fondo. Antes de eso, me gustaría pasar con estas 2 vertientes que nacen dentro del feminismo, que es el feminismo esencialista y el construccionista, para poder, ir definiendo y separando como estas 2 visiones, y justo sentando las bases de esta teoría queer. En principio, las primeras visiones que se fueron generando dentro del feminismo fueron esencialistas, dado que se consideraba que había una esencia femenina y una esencia masculina innatas a la persona. Se observaba la masculinidad a partir de, junto con más bien ejercicios de poder jerárquico, junto con la violencia, la guerra, la autoridad, etcétera, y se veía lo femenino, por esencia, con la naturaleza, la afectividad, el cuidado, la empatía, etcétera. Entonces, lo que hace en general esta visión esencialista es establecer el papel de la mujer dentro de la sociedad para crear esta transformación que lleva a relaciones como más horizontales. Pero hay muchas críticas, claramente en principio perpetúa los roles de género. En segundo lugar, no complejiza lo que es el género en sí como una construcción, sino que lo esencializa y lo reduce a ese binarismo ya construido, ¿no? De femenino, perdón, hombre y mujer, femenino y masculino. Posteriormente nace esta otra vertiente en crítica que es la vertiente construccionista, que lo que hace es justamente complejizar lo que es el género, entender, entenderlo como un sistema y una estructura social y observar no la idea de lo femenino y lo masculino desde una visión esencialista, sino como sí, justamente un constructo formado desde la sociedad. Lo que básicamente hace la teoría queer es nacer desde esta visión construccionista para poder dar solución y entendimiento a cómo funciona este sistema patriarcal que próximamente dentro de la teoría queer se denomina como sexo-género. Entonces, esta teoría queer, de hecho, nace dentro de esta tercera ola, si nos vamos seguimos como por esta historia, de las olas de Nuria Varela, bajo esta concepción, pero toma consolidación a partir de los 2000. Justo Judith Butler senta estas bases de la teoría queer con, su primer obra publicada, que es El género en disputa, y que, es un antecedente base de lo que es este libro actual de Deshacer el género. Entonces, justo reitero, Judith, senta estas bases, toma, la teoría queer empieza a tomar al género como una categoría analítica y no como una ideología ni como una esencia, y lo que hace es dar una crítica a esta binaridad de género establecida como una normatividad social. Toma esta palabra queer, que básicamente significaba, o bueno, representaba o se simbolizaba como lo raro, como lo anormal, y se lo reapropia este movimiento y lo usa como bandera o como símbolo de lo fuera de lo ordinario, ¿no? De lo fuera de lo común. Da también una crítica hacia este sistema con C, que lo que hace es entender esta binaridad de género como una regla
dentro de la sociedad y observa a los sujetos que rompen con esta binaridad como parte de la otredad, ¿no? Se les desubjetiviza, por así decirlo, si me permite la palabra. Se les quita esa categoría de sujetos y se les quita absolutamente, se le despoja de todo ser. Entonces, pasando esta idea del sistema sexo-género, que es lo que se va estableciendo con la teoría queer, me gustaría rescatar rapidísimamente una cita de Gayle Rubin, que es quien va generando esta idea, y Gayle lo sitúa como un conjunto de disposiciones por el cual la materia biológica del sexo y la procreación humanos es conformada por la intervención humana y social y satisfecha en una forma convencional. ¿Eso qué quiere decir? Establece que hay el sistema sexo-género como un orden social que tiene una biologización, una base biológica, y lo que hace es observar cómo los comportamientos, cómo esa sociedad normativiza esa base biológica y la convierte en algo cultural, transforma lo biológico en cultural, básicamente. Lo que Judith Butler posteriormente hace, es hacerle una crítica directa a Gayle Rubin, sobre el cómo observa y aísla el sexo del género y cómo los ve de forma, separada. Lo que Butler establece a partir de entonces es observarlos de forma conjunta, y no solo de forma conjunta, sino que ella explica, justamente que el género produce el sexo. Para esto, rescato un poco igual su interpretación justamente cuando rescata otra cita de Foucault, y entiende a Foucault desde ese sentido. El cuerpo no lo ve como algo puro, sino como algo fuera del lenguaje, sino todo lo contrario, ¿no? Se entiende el cuerpo a partir de esa sujeción que tiene, hacia ese significado del lenguaje que se le da, bajo el lenguaje, bajo la ciencia y bajo la cultura. Entonces, lo que Butler hace es que genera esto que le llama performativización del género y del sexo. ¿A qué voy entendiendo con esto? Me gustaría ejemplificar algo rapidísimo para poder, dar mi interpretación de esta cuestión de cómo el género produce el sexo. Entonces, tenemos, un bebé recién nacido, ni siquiera recién nacido, supongamos una mujer embarazada, eh, una un una persona gestante más bien, está embarazada y básicamente lo que tiene es un feto adentro. Inmediatamente cuando va al doctor y se le notifica si el feto, el bebé tiene pene o vagina, automáticamente ya se le da una categoría de niño y niña. A partir de esta categoría sexual, justamente, no se puede despojar simplemente del género porque van de la mano. Al categorizar al bebé como niño o como niña, se le está dando se le están implementando, imponiendo comportamientos, se le están imponiendo normas, se le están imponiendo formas de ser, de comportarse y, de actuar. A esto se refiere, desde mi interpretación, por qué el género y el sexo son performativos, porque básicamente lo que hay es que el género no, ella misma lo explica, el género no es un sustantivo, sino es un hacer, ¿no? Hay toda una estructura justamente que indica ser, cómo se debe ser a partir de esa categoría que se le proporciona al género, cómo se debe ser masculinamente, cómo se debe ser femeninamente, cómo se debe ser siendo mujer y siendo hombre. Para esto, me gustaría rápidamente retomar, otro ejemplo. Para ello, me gustaría, retomar a lo que es Rita Segato con este mandato de la masculinidad. El mandato de la masculinidad visto también desde una visión, desde Butler, es este performance que disciplina y forma al hombre como hombre. Básicamente, le da una razón o es un sistema de normas que impacta sobre una persona, en este caso con genitales con pene, con un genital que se le denomina varonil, para justamente hacerlo varonil y hacerlo viril.
todo esto a partir de una pedagogía de la crueldad que nuevamente esta pedagogía de la crueldad va hacia la transmutación de lo vivo a una cosa, ¿no? Lo que hace es diseccionar lo vivo y que regresamos a esa desubjetivización de la otredad. Esa disección de lo vivo lo que hace básicamente es establece lo vivo eh, que es lo otro, fuera de esa visión masculina, y a partir de ello le quita esa visión de sujeto, lo despoja de su ser y lo despoja de toda esencia o más que esencia, lo despoja de una idea de ser sujeto, básicamente, ¿no? Lo cosifica, lo objetiviza. Ante esto, me gustaría plantear esta duda de si hay una sexualidad femenina. Para mí, personalmente, no me gusta hablar de sexualidad femenina porque considero que caemos nuevamente en esta visión esencialista. Me gusta más verlo desde una visión constructivista. Para esto me gustaría más que hablar de sexualidad femenina desde una feminización, es decir, desde la aplicación de estas categorías sociales que se consideran femeninas en la sexualidad. Entonces, incluso más que hablar de una sexualidad feminizada, es una feminización de la sexualidad. Para ello, me gustaría hablar de dos puntos principales que justo Judith toca dentro del libro, que es el deseo y la corporalidad. En primer punto, el deseo. Entonces, tenemos a estos sujetos feminizados que están justamente atados a estas normas patriarcales o estas normas del sexo-género. A partir de ello, tal como Lacan explica que mi deseo es el deseo de otros, el deseo aquí se observa más bien como un reflejo de ese mandato masculino, y no solo de ese mandato masculino, sino de los otros mandatos y las otras performaciones que básicamente van encaminadas o atadas de ese género, que es ese mandato de la feminidad, ese mandato de la heteronormatividad, ese mandato cisgénero. Estos mandatos básicamente lo que hacen es ver a estos sujetos feminizados no como sujetos justamente que desean, sino meramente como objetos de deseo. Los despojan totalmente de ser seres y los observan solamente desde esa parte, desde ese enunciado, no desde una visión enunciativa, desde el enunciador, sino desde el enunciado. Se forja una idea de deseo justamente a través de dicho mandato. En este aspecto me gustaría más centrarlo hacia las mujeres, no tanto porque exista un ser mujer, sino porque el binarismo de género crea a la propia mujer y al hombre. Entonces, básicamente lo que hace estos mandatos es que imprimen una idea del deseo en las mujeres, básicamente, y que al final se observa o se materializa de ciertas fantasías, ¿no? Lo podemos observar básicamente como en esta idea de, en las fantasías básicas de una mujer, como el ser madres, el ser cuidadoras, el dedicarse al trabajo doméstico, ¿no? El ser dependientes económicamente de un hombre, etcétera. Entonces, más que un deseo feminizado, igual me gustaría hablar de la feminización del deseo para estos sujetos feminizados. Y de la mano de esto va esta corporalidad que justamente se va moldeando al deseo de estos mandatos, ¿no? Ya entrando un poco más en esta idea del cuerpo, regreso nuevamente a la desubjetivización de los sujetos feminizados. Se les quita, se les despoja de esta idea de sujetos, de este ser, y se les observa como cuerpos, meramente cuerpos. ¿Y qué es lo que pasa con un cuerpo? ¿Cómo se ve un cuerpo sin esa vida, sin ese ser? ¿Qué es lo que es un cuerpo y qué es lo que se hace con un cuerpo? Se coloniza básicamente, ¿no? Desde esta visión nuevamente, desde este mandato de la masculinidad, entrando nuevamente en estos términos, se coloniza un cuerpo. ¿Y cómo se coloniza un cuerpo? A través de la violencia. ¿Qué es un cuerpo sin vida? Un objeto. Rita Segato justamente ve ese mandato de la masculinidad y observa cómo desde ese punto de vista los cuerpos de las mujeres
son pizarras sobre el cual el poder se escribe. Al final, lo que busca la forma de la violencia que toma dentro de esos cuerpos, lo que hace es erigir un enunciado, de expresión de esa virilidad o de ese título, de ese mandato masculino, ¿no? Entonces, si el poder masculino enuncia sobre el cuerpo a través de la violencia, quiere, también un las instituciones enuncian en esos cuerpos, enuncian sobre la propia mujer, no la ven como un sujeto que crea y que tiene un deseo y que cuenta con sus propias, ideas, creencias, principios, etcétera, sino que se le observa como un mero cuerpo sobre el que se tiene que enunciar. Es por ello que el psicoanálisis como institución, ahí va un poco mi crítica, este, justo en torno también a las críticas que realiza no solo Judith Butler, sino muchas, feministas, van hacia cómo el psicoanálisis como institución enuncia sobre los cuerpos feminizados y los establece bajo ciertas categorías o ciertas simbolizaciones. Del lenguaje psicoanalítico, creo que es un gran ejemplo de ello. Cuando hablo, cuando normalmente Lacan, Freud y otros autores psicoanalistas hablan principalmente de lo que es del falo, de la castración, de la envidia del pene, de las funciones paternas, las funciones maternas. Si bien algo importante que hay que aclarar es que no, las interpretaciones no se van en torno a algo literal, la castración es una castración literal de un pene, sino que va más hacia la idea de la falta. El propio hecho de significarlo de esa forma hace que se simbolice hacia lo falocéntrico. Entonces, sí creo que ese lenguaje que se utiliza muchas veces dentro del psicoanálisis puede simbolizarse desde una visión más falocéntrica. Entonces, considero justamente, una, que debe leerse con mucho cuidado y que debe simbolizarse todavía con más cuidado justamente. Y en segundo lugar, observarlo un poco más justamente, pero diría que desde la idea de Judith Butler, de esta estructura queer de la psique, pero creo que eso es entrar un poquito más en complejidad. Entonces, me gustaría dejarlo hasta ahí.